Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida, y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Hace mucho tiempo, en el reino desértico de Agrava, vivía un pobre Aladín con su mono Abu. Para sobrevivir, tuvo que robar comida del mercado. Pero a pesar de esto, Aladín fue amable y honesto, porque distribuyó todo lo robado a los niños hambrientos. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Aladín notó como un comerciante de manzanas amenazaba a una joven. Le dio una manzana al niño sin preguntar y ahora tenía que pagar. Al ver que el vendedor llamó a los guardias, Aladín decidió salvar a la niña. Él tomó su mano y la ayudó a esconderse. Pero los guardias todavía alcanzaron a los fugitivos. Y resultó que la chica que salvó a Aladín era la princesa Yasmín. Los guardias encarcelaron al tipo en una mazmorra. Esa misma noche, el malvado consejero del sultán Jeffer se dirigió a su celda. Prometió riquezas incalculables si Aladín lo ayudaba a conseguirle una lámpara mágica de la Cueva de las Maravillas. Y Aladín estuvo de acuerdo. Jeffer llevó al tipo del mono a la cueva, pero frente a la entrada le prohibió tocar nada excepto la lámpara. En la cueva, Aladín encontró una alfombra mágica y una lámpara. Pero Abu no pudo soportar la prohibición y tocó uno de los rubíes. La cueva comenzó a derrumbarse. Entonces la alfombra mágica los atrapó y voló hacia las ruinas del castillo en ruinas. Aladín miró durante mucho tiempo la lámpara que había traído de la Cueva de las Maravillas. Ella estaba muy polvorienta. Cuando Aladín frotó la lámpara con la mano, Gene salió disparada. Le anunció a Aladín que había estado en la lámpara durante muchos años y que, para su salvación, podía cumplir 3 deseos cualesquiera. Aladín prometió usar solo 2 deseos y el tercero para liberar a Gene de la lámpara para siempre. Al mirar las estrellas, Aladín recordó a la princesa. Se enamoró de Yasmín, pero un ladrón ordinario no podría impresionar a la princesa. Entonces Aladín gastó su primer deseo de convertirse en príncipe. Al llegar al palacio del sultán, Aladín disfrazado de príncipe trató de ganarse el corazón de Yasmín. Pero la princesa fue inflexible, porque se había enamorado durante mucho tiempo del plebeyo que la salvó en el bazar. Mientras tanto, Jeffer notó al falso príncipe en el palacio. El malvado consejero engañó al tipo para que lo llevara a la torre, y con amenazas comenzó a fisgonear sobre la ubicación de la lámpara mágica. Al no recibir respuesta, Jeffer lo empujó desde la torre alta hacia el mar. De repente, Abu voló con una lámpara sobre la alfombra y Aladín logró frotarla. Entonces apareció Jin y lo salvó, utilizando así el segundo deseo. De vuelta en el palacio, Aladín le dijo al sultán que Jeffer es un mago malvado que está a punto de traicionar al reino. El sultán arrestó a su consejero, pero al amparo de la noche el hechicero logró salir del calabozo. Se dirigió a las habitaciones de Aladín y robó la lámpara, convirtiéndose en el nuevo propietario de Gene. Jeffer pasó su primer deseo de convertirse en sultán. Y con el segundo deseo, solicitó el poder del mago más poderoso del mundo. Habiendo recibido el suyo, Jeffer transportó mágicamente al tipo con el mono al páramo helado y decidió obligar a la princesa Yasmín a casarse con él. Mientras se desarrollaba la ceremonia de la boda, la alfombra mágica descubrió dónde estaban Aladín y Abu, y luego los devolvió al castillo. Al ver a Jeffer, Aladín comenzó a burlarse de él, llamándolo el segundo en el poder después de Gene. Entonces, un enojado Jeffer gastó su último deseo de convertirse en un genio todopoderoso. Habiéndose convertido en un genio, Jeffer de repente se convirtió en un esclavo de la lámpara. Debilitándose, le prometió venganza a Aladín. Pero antes de que pudiera terminar sus maldiciones, la lámpara lo empujó hacia adentro. Jin llevó la lámpara de Jeffer a la Cueva de las Maravillas y se restauró el orden en el reino.
Aladín decidió mantener su promesa, por lo que gastó su tercer deseo de liberar a Genie de la lámpara para siempre. Y el sultán, que vio que Aladín y Yasmín estaban enamorados, les permitió casarse. Y vivieron felices para siempre, y el reino de Agrava solo prosperó con los años.